IPIS Venezuela presenta Radio Democracia Podcast, historias hiperlocales que narran los rostros de un país. Este episodio, titulado En Bobures hasta San Benito está triste, forma parte del seriado Pueblos Olvidados, un podcast de El Pitazo. Escuchemos. Radio Democracia Podcast. Una tierra de ritmo, tradición y arraigo, con una playa vistosa, de brisa fresca y gastronomía apetecible, y donde suenan los cueros para tributar a San Benito de Palermo en el estado Zulia, hasta el santo anda triste y sus calles permanecen desoladas. Un pueblo olvidado del sur del lago de Maracaibo, cuyo balneario está desprovisto, carece de temporadistas y las necesidades abundan. En cada calle salta a la vista el abandono de las autoridades. El pueblo de Bobures está ubicado a 657 kilómetros de Caracas y por décadas representó el principal destino para vacacionar o el disfrute de fines de semana para miles de familias del sur del Zulia, Trujillo, Mérida y poblaciones del occidente venezolano. Hoy solo se escuchan sus olas. Documentos oficiales ubican su fundación entre 1619 y 1620. Pero en el rango geográfico como municipio, su creación data del mes de octubre de 1875. Para 1904, Gibraltar dejó de ser capital del distrito Sucre porque el Zulia cedió el corredor de Palmarito al estado Mérida. El 15 de diciembre de 1906, la Asamblea Legislativa designa a Bobures capital distrital. Sobre su génesis habla José Luis Galliani Covarrubia, cronista del municipio zuliano. Gran cantidad de esclavizados y esclavizadas que fueron traídos desde el continente africano hasta las tierras de la villa de San Antonio de Gibraltar, porque el municipio Sucre, la villa de San Antonio de Gibraltar, fue ocupada antes de la llegada de los europeos, del colono europeo, por las etnias originarias. Cuando hablo de las etnias originarias me refiero a las etnias indígenas. Dentro de estas etnias indígenas destacaron los Torondoy, los Quiriquire y los Bobures. Los Bobures fue una etnia que existió dentro de la geografía local y fue caracterizada por ser una de las etnias más pacíficas y de más fácil dominio. Es decir, Bobures se creó con el objetivo de crear un pueblo que fuese habitado por indígenas. Pero ¿qué sucede? Ese proceso de colonización generó o trajo como consecuencia la exterminación prácticamente de las etnias originarias, las etnias indígenas, porque por cuanto los indígenas siempre fueron resistente ante la dominación, ante las ambiciones de poder y la imposición del colono europeo. Entonces, ¿qué sucede? Que hubo un enfrentamiento y se generó prácticamente un genocidio. ¿Qué sucede con Bobures? Que fue creado el pueblo, pero cuando fue creado el pueblo, ¿por quién iba a ser habitado? O sea, ¿quiénes iban a ser pacificados y cristianizados dentro de ese pueblo si los indígenas? Porque el pueblo fue creado para ser habitado por indígenas. Pero como no existían indígenas, entonces, ¿qué tuvo que hacer el colono europeo? Iniciar la introducción de los esclavizados y esclavizadas de otros pueblos, como decir Gibraltar, en la comunidad de Bobures. Y es por ello que actualmente tú visitas la comunidad de Bobures y en su gran mayoría, un 90% de sus habitantes son personas afrodescendientes. Durante la colonización, los esclavizados que habitaron Bobures participaron en las luchas independentistas con el fin de obtener la libertad, explica Eguaricea Pulgar, quien es educador mención desarrollo cultural. Participaron y dieron su sangre, sus ideas, apoyaron la causa. ¿Qué ibas a obtener apoyando la lucha patriota? La libertad. Y la libertad era lo que más deseaban y ansiaban nuestros ancestros, en el caso los que somos descendientes de africanas y africanos, que sobrevivieron a la esclavitud, a la trata negrera, a la venta de esclavos, a la venta y compra de esclavos y a la esclavitud como un sistema legal que se instauró aquí en este municipio cuando los europeos ven las grandes potencialidades de las tierras del cantón de Gibraltar. La abolición de la esclavitud en Venezuela se dio el 24 de marzo de 1854. A pesar de que los africanos y africanos participaron, pero no les fue concedida la libertad. O sea, de 1810
A 1854 pasan más de 30 años. Pero bueno, fueron muchos los hombres y mujeres de Bobúes, Gibraltar, de todas estas zonas que participaron por la independencia de Venezuela. La tambora bien bonito. El capitán salió en el pozo y con reposo lo sacará. En esas mismas tierras donde bailan a San Benito nació la gaita, en su expresión de gaita tambora. Además, ejecutan el toque del tambor largo como aportes del Zulia a la música de Venezuela. Evelyn Canaán, fotógrafo etnográfico de la manifestación del Chimbanguele y su cultura del Santo Negro, explican el aporte cultural de Bobure. La gaita de tambora, según los propios cultores del municipio Sucre, Segundo Pulgar, Guaricea, ellos hablan que eso empezó cuando empezó el Chimbangle, cuando llegaron los africanos a estas tierras esclavizados. Por lo menos quienes cantaban eran las mujeres mientras lavaban en los ríos, cuando cocinaban, cuando preparaban el fogón. Ellas cantaban, interpretaban versos, esos versos eran alusivos al momento. Si de pronto una de ellas estaba trabajando para algún terrateniente, ellas lanzaban un verso y ahora Juana trabaja con Churío y cosas así. Tú sabes que las tonadas son fijas y cada gaitera lanza un verso. Está la tonada del tigre, que esa es propia de Eras, de la parroquia Eras, allí en la parte de Santa María. Te come el tigre por el camino del pino y si te agarra el culpable es Ludovino, te come el tigre. Cada quien tiene su tonada de cada zona. En 1913 se creó el Central Azucarero Venezuela y eso permitió a los lugareños trabajar tanto el cultivo de caña de azúcar como en las faenas de la industrialización. Pero desde el 2021 el Central cerró sus puertas y aunque se ubica en el Batey, por Bobures pasaba el ferrocarril por donde salían las mercancías hacia el interior del país. Recuerda Nelsa Bustamante sobre estos hechos de progreso en el pasado. Del Central y se dirigían hacia el muelle, porque antes venían unas piraguas y ahí descargaban por lo menos lo que era el azúcar. Habían unos tanques grandísimos que era de la melaza y venía la máquina, traían unos carritos que uno llamaba las zorritas y uno se embarcaba ahí, uno paseaba ahí. Y fueron tiempos muy bellos porque, hubo mucha prosperidad aquí en Bobures cuando venían las máquinas, que una de esas máquinas se llamaba La Lora porque era verde y esa traía el azúcar, las embarcaban en la piragua. Bueno, en ese tiempo sí, venían extranjeros y ya por lo menos en mi niñez venía mucha gente de fuera, que no era de aquí del país, y venían y eso... Bueno, una etapa muy bella que se vivió aquí en Bobures. Siendo bastión turístico, Bobures llegó a recibir en la década de los años 90 hasta 15.000 temporadistas procedentes de estados occidentales. La bonanza permitía a un 60% de la población la obtención de ingresos directos e indirectos de las labores turísticas y derivadas. En la mente de José Benito Barrios, de 71 años de edad y vendedor de comida típica, permanecen frescos los recuerdos de aquellos días dorados que hoy compara con el amargo y triste presente. La gente, con el costo de la vida que tenemos ahorita, la gente no fluye tanto como antes. Anteriormente trabajaba uno más cómodo porque fluía más la gente. Aquí en el balneario bajaba mucho la gente de Valera, Trujillo, Mérida, hasta de San Cristóbal. Pero ahorita no, la gente está aguantada por el asunto que está pasando ahorita, problemas de gasolina. Anteriormente llegaban 10 personas y eran 10 servicios de pescado que se vendían, más la sopa. Pero ahorita no, ahorita llegan una familia de 5 o 6 personas y lo que piden es uno, cuando mucho más, una sopa. Más que todo, que es el que procura la gente, en chicharrón, la sopa de pescado con cangrejo. Es lo que más se vendía ahí. Marcial Briceño, presidente de la Fundación Vasallos del Sur del Lago, Funda Vasallos, que agrupa 30 organizaciones de 3 estados del occidente del país,
expone otras razones que imposibilitaron desarrollar la actividad turística y la economía local. Emblemáticamente, Bobures era una zona turística donde ahí, bueno, asistían cantidad de gente. Hoy en día todo eso se ha venido al suelo por el mal estado de las instalaciones, del balneario y de su misma comunidad que lamentablemente, pues, lo puedo decir con base y lo puedo decir categóricamente, pues, este ha sido un municipio muy chavista, pero pareciera que el chavismo por aquí no ha pasado. El chavismo se olvidó de este municipio. Hoy en específico Bobures, que es la capital del estado del municipio Sucre, pues, a través de la piragua era que se comercializaba para Maracaibo, todas las mercancías de acá. En más, de acá se hablaba que era la zona donde salía el mejor cacao de Venezuela, que ahora dice que está en otro lado, pero el mejor cacao de Venezuela estaría por el municipio Sucre a través de Bobures, a través de sus piraguas. Los últimos 10 años, compadre, son los últimos años de más abandono, carece de un plan turístico para la recuperación de todas esas áreas turísticas que de una y otra manera en los años 90, 91, 92, 2000, 2003, 2004, 2005 eran de empuje para este municipio porque daban su fruto. Hoy en día todo eso está abandonado. Retrocedimos más de 20 años. La solución la tenemos en las manos, el tema turístico. Nos daría todo, activaría todo lo que de una y otra manera hay en Bobures y en todas nuestras comunidades y en el municipio de Sucre. El tema turístico es fundamental. Los 20 carritos por puesto del poblado ya no hacen recorridos hasta Caja Seca, y mucho menos los temporadistas. Es precisamente el transporte otro factor que mermó el turismo desde el año 2010, de acuerdo con el alcalde de Sucre, Jonis González Andrade. La razón principal de la precariedad en que se encuentra el transporte en Bobures, y no solamente en Bobures, en todo el municipio de Sucre. El combustible dejó de ser propiedad del usuario, del transportista en este caso, para convertirse en un negocio. Aquí en el municipio hay mafias, proliferan mafias con el combustible, que no entregan el combustible al transportista como solía hacerse antes, sino que bueno, le colocan muchas limitaciones y muchas veces el transportista se ve en la necesidad de comprar combustible clandestinamente. Uno va a cualquier región del país y el tema del combustible tiende a normalizarse. Acá no consigues diésel, pero tampoco consigues gasolina, y cuando la consigues son a precios exorbitantes, lo que muchas veces obliga al conductor, al dueño de la unidad autobusera o carrito, a elevar los costos. La hiperinflación de Venezuela tiene su incidencia en la dinámica local. Un almuerzo a orillas del lago de Bobures puede costar más que un plato en Caracas o Maracaibo. Los sondeos con los prestadores de servicio de gastronomía evidencian que los platos con chicharrones de curvina, sopa con hasta 2 contornos, pueden costar hasta $20, a pesar de que las especies de pescadería son captadas en el estuario por pescadores. Pero la alcaldía del municipio Sucre, con sede en Bobures, no tiene un control establecido sobre los precios de la gastronomía ofrecida a los visitantes de esa jurisdicción. Y eso lo reconoce el propio gobernante Jonis González. Los prestadores de servicio del balneario, y que por supuesto también ha decaído muchísimo, ahí se han mantenido unos 3, 4 restaurantes y hay muchas quejas de que los precios son elevados, porque nosotros no tenemos mecanismos de controles sobre eso, pero sí estamos conversando sin látigos con ellos, de manera de que tengan en cuenta de que tenemos que explotar el turismo, pero no al turista. Y cuando logremos, Dios mediante, restablecer el restaurante del balneario, pues va a haber esa competitividad, que muchas veces son inescrupulosos porque atentan contra el bolsillo del turista. Según la autoridad municipal, en manos de la Gobernación del Zulia se encuentra el proyecto para recuperar el balneario, que incluye cancha, restaurante, 7 cabañas, áreas para voleibol de playa y de esparcimiento. Según autoridades, la parroquia Bobures cuenta con cerca de 8.000 habitantes y cerca de 1.000 emigraron a diversos países debido a la debacle económica nacional. Las carencias en el pueblo son muchas. Muchos proyectos y sueños se perdieron en la Cuarta República, entre ellos el Cine Caribay, la planta de hielo, una gasolinera y el muelle para transportar mercancías.
Pero en ese mismo territorio de aguerridos luchadores de la independencia, deportistas y portadores de la gaita, hasta la manifestación del Chimbanguele aún espera el reconocimiento por parte de la UNESCO como patrimonio inmaterial. Los bobureños tienen una cultura ancestral, pero carecen de un museo para sus máximos exponentes y ornamentos. En la primera Plaza Bolívar, el busto del Libertador está decapitado, así como la casi desmantelada y corrida estatua de San Benito situada en la avenida Antonio José de Sucre. El solo verla en mal estado produce tristeza. En el cementerio abunda la vegetación y una oficina destruida. Las viviendas coloniales se resquebrajan. En cada sector hay botaderos de basura clandestinos porque desapareció la recolección domiciliaria. Esto lo manifiesta Neida, una enfermera hemoterapista que lleva 48 años radicada en Bobures. La comunidad está muy desasistida en cuanto a eso, pero no pasa nunca. Pero antes pasaba 1 o 2 veces por semana. Con lo que nos puedan ayudar, con camiones, con lo que puedan ayudarnos para evitar todas las enfermedades que trae esto. Ahorita en la comunidad hay bastante paludismo de eso, de las basuras, los zancudos, la reproducción del zancudo. Cada quien va colocando su basura en bolsa y la tira en los terrenos que están desocupados. Ese es el día a día. No hay nada mejor que pasen el aseo, pues 1 o 2 veces a la semana que ya uno ahí tira sus desechos. La municipalidad no ha podido comprar una unidad compactadora valorada en $25.000. Bobures está en retroceso. La falta de electricidad ha sido otra de sus penurias diarias, comenta Víctor Mesa, conocido en el municipio como Vitiaco. Bueno, el otro problema que tenemos es cuestión de la electricidad, que la electricidad pues ha venido creando fallas, a veces duramos hasta un día, 24 horas, 2 días sin luz, pero ya eso se ha venido trabajando en eso pues y ha mejorado, no en su totalidad, pero sí ha mejorado bastante la cuestión. Bueno, esto se lleva más o menos como algunos de 2 años para acá, ha venido la problemática de la electricidad. Por supuestamente que sí, porque entonces hay que imagínate acá que me gustan nuestros pueblos donde tantos zancú, pues y calor, pues, y los niños y los adultos, los abuelos, pues sufrimos mucho con esa falla que hay. Al menos el agua corre por tuberías después de 3 años sin que los vecinos fueran abastecidos. Denuncia la docente Ornelis Rendiles Solarte que el agua carece de potabilización, lo que a su juicio es preocupante para la salud. Ahorita tenemos agua, pero es un agua que no es un agua bien para uno tomar, tiene uno que hervirla mucho, muy amarilla, o sea, está sucia, es agua de pozo. Por favor, le hiervan muy bien el agua a esas criaturas, porque una diarrea, un vómito, eso lo puede provocar todo eso el agua, eso es consecuencia del agua. Y bueno, y así sucesivamente, las cloacas también, uno en verdad necesita que le metan la mano al bombeo de la situación de las cloacas para que podamos. Eso también enferma a los niños, esos botes de aguas negras. Otra de las características por la que es reconocido Bobures y el propio municipio Sucre es por sus destacados deportistas. De allí han salido representantes olímpicos y paralímpicos en atletismo, béisbol y voleibol. Pero la realidad es que el polideportivo que está en la entrada de Bobures luce en ruinas. John William Martínez lamenta las condiciones de estos espacios. Sí, ahorita con el corazón en la mano, en verdad, ha disminuido mucho el deporte en Sucre. Hace falta meterle mano, el deportivo está abandonado, hay que rescatarlo. Ese polideportivo lo reestructuraron y todo eso se perdió, eso lo desvalijaron. Ahí tenemos ahorita los 2 estadios de béisbol que se llevaron el techo. Bueno, el estadio grande, el estadio pequeño se está recuperando ya pusimos un techo. Hay otro por ahí que no hace falta, son los ganchos. La pista de atletismo sirve como para potreros, porque eso lo dan para potreros. No tienen el incentivo lo que es eso. El polideportivo hay que levantarlo, inyectarle mucha plata. El polideportivo hay que inyectarle mucha plata. Poco a poco, pues. El que tenga incentivo de conciencia de lo que es el polideportivo y quiera ayudar, que esté arriba, que ayude. El pueblo quiere una solución. La pesca es otra que tiende a desaparecer ante la crisis económica de Venezuela. Escasamente quedan 13 pescadores artesanales. La captura del cangrejo azul ha desplazado la obtención de especies autóctonas. La preocupación está en la voz del pescador Jorge Luis Alpuria Gutiérrez, padre de 10 hijos. Aquí la pesca ha decaído, le voy a explicar por qué. Una parte es la falta de motores, o sea, para adquirir un motor por fuera de borda, porque por los precios que hay aquí.
Otra parte es que, por ejemplo, lo que es la gasolina, que ya eso a nosotros nos conlleva a vender un precio del pescado demasiado exagerado. Nos venden el hielo demasiado exagerado. Entonces no podemos venderle al pueblo un pescado barato, sino tenemos que vendérselo obligado precio alto. Y el pueblito ha sido muy abandonado en cuanto a lo que es la parte de los créditos. No se recibió ni siquiera el primer crédito se recibió aquí en la zona, aquí en Bobura. Bueno, éramos como alrededor de 50 pescadores, 50, 80 pescadores. Y ahorita prácticamente en la pesca artesanal habíamos quedado como alrededor de 12 pescadores. La mayoría que hay ahorita sí son muchos botes para pescar cangrejo, pero entonces eso no beneficia al pueblo en nada. Más bien lo que hace es destruirlo, porque aquí han llegado, la cangreja aquí en Bobure ha traído demasiada destrucción al pueblo. Porque se lo llevan a Maracaibo para importarlo allá a los Estados Unidos. Y entonces eso no produce ningún beneficio aquí en el pueblo. El cangrejo muy poco no lo venden. Nunca han vendido aquí ninguna clase de cangrejo aquí en el pueblo. Que no hay tampoco sitio donde vender el pescado aquí en Bobure. Ya el centro de acopio, todo eso se ha acabado. Pocas son las casas construidas por el gobierno de Hugo Chávez Frías en Bobures. En el sector La Invasión, una madre se queja porque de las 41 viviendas proyectadas solo culminaron 21. Estas estructuras fueron mal construidas, de acuerdo con la denuncia de Iris Pirela, ama de casa. Porque las casas están en muy malas condiciones, el friso se está cayendo, las paredes están cuarteadas, las ventanas no sirven, los baños unos sirven y otros no, la cerámica, una cerámica de tercera, todo fue construido con los materiales de muy baja calidad y se les negó el cemento. Esa es parte del deterioro que tienen las casas. Sí, porque la mayoría le falta casi todo. Hay unas que están las puras paredes levantadas, no tienen placa, no tienen cerámica, no tienen puertas, están puras las paredes. Yo sí duermo con temor porque en mi casa habitamos 8 personas. El temor es que la casa se venga abajo con cualquier medio temblorcito que haga. Ahorita se están presentando muchas situaciones con las lluvias, estuvimos inundados fuertemente, no es el buen vivir, estamos mal. Los vasallos que cuidan de San Benito también claman atención y piden su intercesión. Lirmi Dalaña es mayordoma y narra algunas de las debilidades para mantener viva la manifestación de origen africano y las de este territorio ancestral en el olvido. Estoy ahorita ejerciendo otra vez el cargo de mayordoma. El mayordomo se encarga de la administración del santo, que no le falte nada, su vestimenta y todo. Estoy trabajando con la limpieza de las calles porque quiero rescatar al pueblo, porque el pueblo está abandonado, como si no estuviera doliente. Y si ya yo estoy en esto y tengo el grupo, ya yo los busco a ellos y les informo a ellos para que ellos me ayuden a mí y andamos limpiando la calle los fines de semana y los otros fines de semana hacemos vendimia. Si necesitan de todo, por lo menos nosotros necesitamos primero y principalmente un camión para la imagen de San Benito y un transporte, una buseta para porque nos salen viajes que nos invitan para actos culturales y no podemos asistir porque no tenemos transporte. Esto nos afecta bastante porque el pueblo está demasiado deteriorado. Para la edad que yo tengo, 65 años aquí en el pueblo, quisiera verlo con aquellos tiempos de antes, en aquellos tiempos que Bobure era, a toda hora había armonía, a toda hora por todo uno no se podía quejar. Talleres para enseñarlo lo que es la tradición de San Benito, cómo se toca el tambor, cómo se baila. De este pueblo olvidado se han llevado refresquerías, no hay farmacias ni discotecas. Hasta el aviso de entrada al pueblo se cayó. Las posadas no reciben turistas ni cuentan con un mercado. Allí solo queda una funeraria y una ambulancia que la mayor parte del tiempo está sin gasolina. El día a día transcurre en soledad y con la brisa como testigo. En la población costera del sur del lago, los bobureños ansían volver a ser la ciudad turística, donde los gobernantes atiendan la precariedad de los servicios públicos, la generación de empleos y el restablecimiento de las actividades agrícolas e industriales que han quedado en la memoria de los bobureños. Además, un territorio donde al son de la alegría del chimbanguele, los espacios que fueron cerrados durante la Cuarta y Quinta República vuelvan a abrir sus puertas, al mismo tiempo que se consoliden proyectos valía económica, donde los lugareños puedan obtener ingresos para mitigar el hambre, en medio de una soledad ensordecedora que caracteriza a este rincón de afrodescendientes en el estado Zulia, donde también la tristeza embarga al patrono al que eventualmente claman. Ajé, ajé, San Benito ajé. Bobure está desolado,
Bobure está desolado y no tiene compasión. Y no tienen compasión, Bobure está desolado. Bobure está desolado y no tienen compasión. Queremos la solución del pueblo del sur del lago. Queremos la solución del pueblo del sur del lago. Estamos en 4 bloques, turismo, agua y electricidad. Turismo, agua y electricidad. Estamos en 4 bloques. Queremos nuestro aseo y al deporte rescatar. Queremos nuestro aseo. Y al deporte rescatar. Queremos ya nuestro aseo. En Bobures hasta San Benito está triste es una producción de El Pitazo para el programa Radio Democracia de IPIS Venezuela. Dirección general Marianela Balbi. Investigación y guión Edwin Urdaneta. Narración Valentina González. Producción general César Batiz. Edición y montaje Luis Magallanes. Coordinación del programa Radio Democracia Joher Contreras. Planificación y gestión de proyectos de IPIS Venezuela Carolina Carrera. Consultores académicos de Radio Democracia, María Isabel Párraga, Pedro Garciotero y Eduardo Olmos. Para escuchar otras historias hiperlocales que narran los rostros de un país, puedes visitar la página ipisvenezuela.org/radiodemocracia.